Hola, soy el Dr. Santiago Pilicita y te doy la bienvenida a Plenitud Íntima, el podcast donde rompemos tabús y hablamos claro de lo que nadie se atreve a decir en la salud femenina. Quiero demostrarte que el bienestar no tiene edad y que sentirte bien física y emocionalmente es una decisión que tú la puedes tomar. Aquí encontrarás información real, junto a expertos que te ayudarán a entender y cuidar tu cuerpo. Si has sentido miedo, vergüenza y no tienes con quién hablar de tu salud íntima, este espacio es para ti. ¿Alguna vez tu regla se ha salido de control? Te hablo de esos sangrados que duran más de una semana, con coágulos tan abundantes que ya no sabes si es normal o si es algo que anda mal en tu útero. Y lo peor es cuando sangras antes de que te llegue la menstruación. Hoy te voy a contar lo que nadie te explica. Cómo una técnica moderna, segura y precisa, la histeroscopía, ha cambiado por completo la forma en que evaluamos estos casos. Porque sí, esta herramienta de mínima invasión ha dejado atrás métodos antiguos y agresivos como los legrados. Y hoy es el nuevo estándar de oro para entender qué está pasando dentro del útero cuando hay sangrados anormales. Y lo vamos a hablar desde un punto de vista que nadie te lo dice. El doctor Gabriel Molina es especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con formación y especialidad en infertilidad por SAMER, Sociedad de Medicina Reproductiva Argentina. Además, experto en técnicas de mínima invasión como la histeroscopía por el Instituto Europeo de Ciencias Endoscópicas. Bienvenido. Gracias, Santi. Es un verdadero privilegio estar aquí este día. Bienvenido, Gabriel, acá a mi podcast Plenitud Íntima, y vamos a hablar hoy de un tema súper interesante: cómo las menstruaciones abundantes afectan la calidad de vida de la mujer. Porque antes de esto se resolvía de otras maneras. Por ejemplo, pólipos, engrosamiento de endometrio, miomas submucosos. Siempre, tú te acuerdas, en el posgrado pues hacíamos legrados, muchas veces a ciegas, ¿no? Sin saber si realmente resolvíamos el problema, pero actualmente la tecnología ha avanzado y pues existe la cirugía de mínima invasión, en este caso la histeroscopía, y realmente es el estándar de oro para poder resolver este tipo de problemas, no solamente para resolver, sino para diagnosticar. Entonces, justamente por eso te invité, un experto en cirugía de mínima invasión, y pues bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Santiago, por este espacio. En realidad es un espacio bastante lindo para las pacientes porque ellas pueden a través de esto darse cuenta de que los tiempos van cambiando, ¿no? Y los tratamientos siempre van mejorándose en función de la tecnología y del paso del tiempo. Sí, lo primero que debería entender nuestras pacientes o la mujer es que ¿qué se considera un sangrado uterino normal? ¿Sí? Es decir, una menstruación normal. Y porque una mujer puede tener, no sé, 10 días de sangrado, otra un solo día o 3 días, pero es muy abundante. Entonces, ¿qué se considera una menstruación normal? Sí, claro que sí. Mira, la menstruación como tal, obviamente la gran mayoría de pacientes experimenta una menstruación y la menstruación normal normalmente va desde los 5 a 7 días. Estos días son importantes que no superen este tiempo, ¿no? Porque se sale de la norma. Una menstruación normal en promedio dura 7 días. Adicionalmente, se espera un promedio de sangrado entre 30 y 80 mililitros, pero tú dirías, bueno, pues ¿cómo medimos esto? Y es básicamente utilizando 3 toallas sanitarias al día en promedio, ¿no? Que no sean muy empapadas, que no sean muy mojadas de sangre. Adicionalmente, es una menstruación normal cuando el dolor es tolerable, cuando no hay de por medio coágulos, cuando no hay de por medio tejido y salida de material como tal, sino una menstruación fluida, una menstruación bastante más limpia, digamos así. Y por ejemplo, ¿es la menstruación igual en todas las edades, en todas las mujeres? Por ejemplo, una mujer que empezó su pubertad, ¿sí? Su primera menstruación, su menarquia, ¿es lo mismo a ella que una mujer, por ejemplo, que ya está en el climaterio a los 40, 45 años? Siempre hay variaciones, Santiago, de la menstruación, y eso ya lo sabemos. Siempre las mujercitas empiezan con su primera menstruación y pues alrededor de los 12, 13 años. Y esta menstruación los primeros años es bastante irregular. Va, viene, a veces demora 3 meses en bajar, a veces se puede ir 6 meses. Y lo mismo sucede en el periodo del climaterio y la menopausia. La mujer empieza a tener ciclos un poquito más largos, un poco se desaparecen en unos meses. Entonces, estos dos extremos de la vida son importantes porque es lo normal tener esta clase de intervalos irregulares. Pero en cambio, tratándose ya de una menstruación normal, lo ideal es que haya ciclicidad, que los ciclos vengan normalmente mes tras mes en un promedio de 21 a 45 días
siendo promedio como tal 32, es decir, una cada mes. Sí, por ejemplo, digamos, ¿en qué momento se debería asustar una mujer? Hablándote de la pregunta que te hice anteriormente, de qué se considera una menstruación normal. ¿Cuándo se debería asustar? Por ejemplo, si utiliza un paquete completo, no sé, de 12 toallas que viene, o utiliza muchos protectores durante el día. ¿Hay alguna forma de poder medir esa toalla, pesarle la toalla y decir, sabes que aquí ya no está bien esto? Entonces, o es algo, digamos, un signo indirecto de que si ya manchó demasiado, se está cambiando todo el día cada momento, ya es un signo realmente de que por más de que no mida los ml de sangre, ya se asusta. Entonces, ¿en qué momento ya debería preocuparse esta mujer para ir a su ginecólogo? O sea, normalmente las mujeres se dan cuenta cuando algo está pasando, cuando algo se está saliendo de la norma, se dan cuenta, porque entre ellas siempre están hablándose, comparándose, chismoseándose un poquito. Mira, mi ciclo se está saliendo un poquito de lo normal, voy 10 días ya con sangrado, me estoy cambiando de toallas cada 2 horas, estoy teniendo accidentes, estoy empezando a levantarme durante la noche y me toca cambiar de toalla porque si no empapo la cama o se me mancha el asiento del carro. Entonces, literalmente las mujeres se dan cuenta cuando esto se sale de la norma y es el momento en el que tienen que buscar ayuda, ¿no? Okay. Y ya viendo lo normal y entendiendo lo que es lo normal en la menstruación, ¿cuáles serían esas causas de sangrado uterino anormal ya, en donde la mujer se debe asustar? Bueno, la mujer tal vez cuando sangra mucho no se da cuenta cuál es la causa, pero por eso viene al ginecólogo. Entonces, ¿cuáles serían las causas del sangrado uterino anormal? Bueno, causas hay un montón. Me gustaría como citarlas como que las causas estructurales que podemos encontrarlas en la consulta o derivadas en la consulta cuando la paciente ingresa. Le vemos y hacemos normalmente una ecografía y podemos encontrar esas causas estructurales. Me refiero a esas causas como miomas, como pólipos. También hay una causa que se ha vuelto bastante frecuente y que no es muy estudiada, inclusive por muchos ginecólogos la pasan por alto, un tema de adenomiosis, que es la famosa endometriosis del útero, y también todo lo que son sinequias o cicatrices. Todas estas cosas son las causas más comunes de sangrado. Ahora, las que no son tan comunes son las coagulopatías, por ejemplo, que ya tienes que estar investigando algo que no es tan evidente. Dices, bueno, estoy teniendo un problema hematológico como tal. Otras pueden ser las disfunciones del eje hipotalámico, que básicamente hablando en idioma en español para nuestras pacientes, esto se refiere a cuando hay problemas hormonales. Es decir, pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, en el que son mujeres que se les va la menstruación por meses y no viene. Y también pacientes que son muy delgaditas. Debemos recordar que las hormonas sexuales están muy ligadas al peso. Entonces, aquellas pacientes muy delgaditas también, que su eje está pues totalmente sin ese combustible que necesita para generar la menstruación. Entonces, esas son la gran mayoría de causas. Sí. No sé si te acuerdas en el posgrado que, bueno, yo le invité a Gabriel porque somos compañeros del posgrado, ¿no? Nos conocimos ahí, estudiamos en la Universidad Católica, acá en Quito, y pues, no sé si te acuerdas, esas clases donde nos daban ese acrónimo, que era el PALM-COI, ¿no? Famoso. Entonces, con ese acrónimo, pues nos acordábamos rapidísimo de las causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PALM, el pólipo, la adenomiosis, la leiomiomatosis. Entonces, ese es un acrónimo que siempre lo tenemos presente en la consulta y tener súper claro las causas, ¿no? Para tener más claridad en eso. Entonces, si ya la mujer viene con esto, tú les investigas, ¿qué exámenes inicialmente necesitas? ¿Sí? Entendemos que hay que hacer primero una historia clínica detallada, examinarle y pues de acuerdo a eso llegar al diagnóstico, ¿no? Pero en medio de eso, ¿qué exámenes son inicialmente los importantes para el diagnóstico de este sangrado uterino anormal? Creo que lo más importante es, como tú dices, la examinación clínica, pero yo considero que la parte crucial como tal es la examinación clínica. Porque muchas veces no hace falta pedir un eco y tienes un pólipo que está saliendo por ahí por el canal vaginal o un mioma que está saliendo por el útero, y la examinación clínica es crucial. Esto nos permite orientar el diagnóstico de muchas maneras y también de saber qué tipo de exámenes complementarios tenemos que pedir. O sea, dentro de los exámenes complementarios siempre es necesario y relevante, en vista de que los sangrados traen como consecuencia una anemia o fatiga
Entonces necesitamos pedir una biometría, necesitamos pedir tiempos de coagulación para ver si esto está bien, la paciente se está coagulando bien, si tiene tal vez algún desorden hematológico, y de cajón como tal una ecografía súper, hiper detallada. Normalmente los que manejamos menstruaciones anormales o sangrados anormales, hacemos estas ecografías detalladas en el consultorio. Son ecografías no donde nos metemos nada más a medir el cuánto por cuánto mide el útero, sino hay muchísimas cosas de por medio que se pasan por alto, y esto es la forma, la localización, si hay adherencias, si no hay adherencias. El aspecto del endometrio muchas veces es muy importante porque la forma en que tiene el endometrio la paciente nos puede dar una idea de adenomiosis, por ejemplo, e inclusive la heterogenicidad nos puede hacer sospechar que tenemos lesiones internas. Sí. Y por ejemplo, este término, ¿no?, que nos dices tú, endometrio, y justamente que nos estamos dirigiendo a nuestras pacientes para que logren entender qué es el endometrio, ¿no? Sabemos que el útero tiene como unas 3 capas, la capa más externa, que es la serosa, el miometrio, que es el músculo, y el endometrio es la capa interna que está recorriendo por dentro del útero, es la que sale mes a mes en la menstruación. Entonces, ¿hay algún dato, un signo ecográfico en el cual tú dices algo está pasando aquí? Claro que sí, o sea, la capa más interna, yo siempre les digo a los pacientes para que nos entiendan, es la casita de los bebés. Esta casita de los bebés normalmente tiene cambios conforme pasa el ciclo menstrual, entonces nunca la vamos a encontrar igual. Y no es que tenemos pacientes que nos van a venir justo cuando están en la primera etapa en los primeros días después de la regla, ¿no? Entonces, sí hay que tener sus ciertas características, entre ellas que sea regular, que sea fino cuando es al inicio, por ejemplo, en los primeros días menstruales, que tenga una forma como tal totalmente plana y regular. Luego, más adelante, conforme pasa el ciclo menstrual, si tenemos pacientes que, por ejemplo, están o nos llegan en días de ovulación, tenemos que ver 3 líneas perfectas en el endometrio. Este endometrio trilaminar es un signo de que, primero, la paciente está ovulando, y segundo, es un signo de que hay buena respuesta endometrial, ¿no? Buena respuesta de esta casita, los bebés está apta para albergar a un embarazo. Y finalmente, la última etapa donde el endometrio está bastante más grueso y está a punto de descamarse. Pero de todas formas, el endometrio siempre tiene sus particularidades porque puede verse afectado, por ejemplo, por anticonceptivos, por lesiones internas, etc. Entonces, es importantísimo la valoración ecográfica del momento en el que está la paciente, ponernos en el contexto en el que está la paciente en esos días y hacer una correlación. Sí. Y, por ejemplo, no sé si te pasa que a veces te escriben a tu celular, a redes sociales, y dicen, le envío una foto de mi eco, ¿sí? ¿Me puede decir qué es? Entonces, es súper importante, como nos dijo Gabriel, poder examinar a una persona, porque esa es la base del diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien tuviese un diagnóstico de un pólipo, de un mioma submucoso, en este ciclo menstrual, ¿en qué momento tú le harías o le recomendarías a una mujer que es el mejor día para poderle diagnosticar eso? ¿En los primeros días, en la ovulación, en la etapa premenstrual? ¿En qué momento es el ideal? El momento ideal es los primeros días de la regla. Muchas veces tenemos pacientes que tienen bastante vergüenza de venir, donde el ginecólogo me dice, no, doc, es que todavía estoy menstruando, me espero que pase el tiempo. El momento más indicado para hacer una ecografía, para poder evaluar el endometrio, es los primeros 5 o 7 días, que es cuando tenemos muchas veces residuo menstrual, ese manchadito marrón, que a veces les da vergüenza para venir, pero para nosotros es el momento ideal para valorar el endometrio y ver si hay lesiones, cuánto miden, dónde están localizadas y qué abordaje podemos tener para resolverlas. Okay. Y por ejemplo, en mujeres con un síndrome de ovario poliquístico, ellas pues tienen ciclos largos de amenorrea, entonces ellas no van a tener un día de menstruación. En ellas en cualquier momento se les puede hacer. Sí, o sea, como tal, la ecografía no tiene una contraindicación del día ni el momento. Y es más, para una persona que esté entrenada en alteraciones menstruales, tener en el último momento del ciclo, que es cuando más ya no está el endometrio, ver lesiones es difícil, pero las puedes ver, las puedes identificar y te puedes dar cuenta. Entonces, siempre es importante que les pueda revisar a alguien que está haciendo esto todo el tiempo. Sí, eso es importante, ¿no? Por eso es que te invité, porque si bien es cierto, en la universidad pues, nos dan muchos temas, muchos aspectos en los cuales nos ayuda a desenvolver en la vida profesional, pero tú sabes que en el camino pues nos vas gustando algo más, ¿sí? Entonces tú te dedicas mucho a la cirugía de mínima invasión, en este caso a la histeroscopía,
a resolver los sangrados uterinos anormales. Entonces, ¿quién más que nos pueda ayudar a resolver todos estos problemas? Y bueno, no sé cuántos legrados, o te acuerdas en el posgrado, cuántos legrados, o incluso cuando ya acabaste el posgrado, no sé, hiciste, ¿no? Entonces, ustedes te acordarás que pues venía alguien, no sé, con aborto o con un sangrado, ¿no? Entonces vamos directo, paciente acostada y a raspar ese endometrio, ¿no? Entonces yo siempre a veces les digo a mis pacientes que ya el legrado casi ya no es lo más adecuado, es como entrar a una habitación y que te apaguen toda la luz y querer sacar, no sé, una pelota de ahí, estar que busque y busca. Entonces algo así como el legrado, ¿no? Como que estás raspando a ciegas. A veces es necesario porque no hay la tecnología en ciertos lugares, pero ¿qué ventajas nos da aquí la histeroscopía, en cambio? Ya un método más avanzado para poder resolver esto, porque entiendo que también nos ayuda el diagnóstico. Entonces, no solamente es terapéutico, sino también diagnóstico. ¿Qué ventajas nos da frente a un legrado? Mira, lo que tú dices es verdad. En el posgrado no era el estándar de oro, pero lo hacíamos como estándar de oro. O sea, nos tocaba para poder cubrir toda esa carga de pacientes que teníamos, ¿no? No teníamos obviamente la tecnología necesaria en ese tiempo para hacer las cosas en algunos hospitales inclusive, porque la histeroscopía está como en los hospitales de mayor nivel en el país, en la parte pública, ¿no? Bueno, como tal, la histeroscopía es una endoscopía del útero, tal cual, es meter los ojos al útero, y pues las principales ventajas de esto es que nos permite tener una claridad diagnóstica, porque nos permite identificar las lesiones dónde están. Una vez que identificamos dónde están, pues podemos hacer una extracción puntual, selectiva de los lugares o de las zonas que están afectadas. Y eso nos permite tener un diagnóstico certero, porque, claro, podemos, como tú dices, sacar todo el tejido a través de un legrado y mandamos a estudiar al patólogo. ¿Y el patólogo qué va a hacer? Va a tomar una muestra representativa y nos va a decir, bueno, esto se llama A, ¿ok? Pero se pasó el diagnóstico de una lesión focal, puntual, que estaba en la pared de arriba y que era un cáncer de endometrio. Entonces, la histeroscopía es el estándar de oro, por supuesto, ahora para hacer diagnóstico, tratamiento selectivo y tener, obviamente, una precisión absoluta en lo que haces. ¿Sí? Muchas veces, incluso la histeroscopía ha resuelto problemas que se han hecho con un legrado, porque cuando tal vez hay pacientes que se hacen un legrado o muchos legrados, hay el síndrome de Asherman, ¿no? Que son adherencias dentro de la cavidad, y ahí en cambio la histeroscopía también ayuda a resolver eso. Entonces ha ayudado un montón de cosas. Sí, o sea, aunque no me creas, Santi, este último tiempo he visto muchísimos casos en la consulta de esto que mencionas, de este síndrome de Asherman. Muchas veces cuando un legrado no está de por medio se llaman sinequias intrauterinas, que se pueden hacer inclusive producto de infecciones recurrentes de la parte interna del útero, o de hematometras que no salen. Hematometra quiere decir que la sangre se acumuló dentro y no salió. Entonces, sí es muy frecuente y pueden ser sinequias muy gruesas, es decir, son cicatrices muy gruesas que pegan o lo plegan al útero de tal forma que permite que no se puedan distender y no puedan los embarazos crecer e inclusive que la menstruación no pueda salir. Entonces, las grandes ventajas de la histeroscopía es identificar dónde están estas lesiones, extraerlas y, por supuesto, dentro de las principales ventajas es que nos quedamos con un video filmado en el cual le podemos explicar a la paciente, mira, te resolvimos esto, retiramos esto y vamos a esperar una patología de una lesión de estas características en un promedio de 4 a 7 días, donde vas a tener 100% el diagnóstico de lo que tienes. ¿Sí? ¿En qué momento de tu vida profesional, o tal vez ya al finalizar el posgrado, te diste cuenta de que este tema te apasiona, que te quieres dedicar mayormente a eso? Sabemos que hacemos todo en la parte ginecológica, pero nos proyectamos más hacia algo que nos gusta. ¿Sí? ¿En qué momento te diste cuenta? Justamente, como estabas hablando de la maternidad, cuando yo estaba rotando en la maternidad en la parte de ginecología, había un histeroscopio bastante grueso para los que hay ahora, porque ahora hay endoscopios muy finitos que ya te voy a mostrar de paso que los traje. Ahí me apasionó ver justamente la cavidad uterina con ese histeroscopio. El momento que la vi dije, pues no hay nada más bonito que entrar al útero y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y no estar ahí pues elucubrando, ¿no? Eso fue lo que en realidad me apasionó ahí en la maternidad, el darme cuenta que existe esa tecnología y que
y que podía inclinarme por mejorar, hacer este tipo de procedimientos y resolver de mejor manera. ¿Y cómo te fueron los procedimientos ahí en la maternidad? De hecho, tras la primera histeroscopía que hice, fui a hacer el primer curso de histeroscopía en el Hospital de los Valles que daba un médico cuencano, y pues ahí es donde en realidad me entró la verdadera pasión por esto. Ok, sí. Te fue bien, porque después de tu rotación fui yo, ya no había histeroscopio, lo dejaste dañando, creo. Seguramente, de hecho. Terminó su tiempo de vida. Porque tuve también la posibilidad, los tratantes de la maternidad, después de que hice el curso, me dijeron, no, nosotros no hemos hecho cursos, tú. Entonces empecé a hacer y fue fabuloso, o sea, fue muy bonito hacer el tratamiento de un par de cositas, pero también me di cuenta de que no es algo fácil, o sea, es algo que es microcirugía prácticamente y es algo que necesita muchísima expertise y curva de aprendizaje. Y entonces es a eso lo que finalmente me dediqué, a tratar de hacer esta curva de aprendizaje necesaria que básicamente la haces haciendo. Procedimiento tras procedimiento y caso tras caso, porque ninguno es igual. O sea, si todas las pacientes fueran el mismo mundo, pues fuera bastante más simple, pero en realidad hay tanta patología de la casita de los bebés, hay tanta patología endometrial que resolver que necesita estar ahí todo el tiempo. Sí, y una ventaja de la histeroscopía es que incluso la puedes hacer en tu consultorio, ¿no? Es un procedimiento muchas veces o la gran mayoría ambulatorio. Entonces lo puedes hacer en un quirófano, pero también lo tienes implementado en el consultorio, ¿no? Sí, correcto. A partir del 2021 yo me especialicé en temas de histeroscopía, tanto de consultorio como quirúrgica, es decir, en quirófano. Y entonces decidimos que lo primero que necesitamos hacer es comprar los equipos. Entonces hicimos la adquisición de una torre portátil de laparoscopía, un infusor automático de líquido, porque tenemos que saber que el histeroscopio funciona con un medio de distensión que utiliza para inflar el útero, son la solución salina, ¿no? Esto necesita un medio de contraste, esto necesita un medio de infusión automática para mantener presiones dentro del útero y que el útero esté con la cavidad desplegada completamente para que puedas ver las lesiones. También adquirimos un set diagnóstico, un set quirúrgico que se llama resectoscopio, y además, hoy por hoy, que se hace en primer mundo, adquirimos un láser de diodo que nos permite manejar patología interna, como por ejemplo malformaciones uterinas, sin la necesidad de hacer una cirugía abierta y cruenta que se hacía antiguamente, ¿no? Este láser de diodo es magnífico porque no tiene mucha penetrancia, es decir, no lastima internamente el útero o no lo perfora al útero, sino que va vaporizando el tejido, sobre todo los tabiques internos e inclusive las cicatrices que el útero puede encontrarse o se puede tener, o las bases de los pólipos, con bastante precisión y sin nada de sangrado. Entonces, estos equipos ahora, hoy por hoy, pues los tiene primer mundo y los tenemos nosotros acá implementados en el consultorio y en quirófano. Claro, ya no tenemos, digamos, a veces hay pacientes que tendrían que viajar, sí, a veces a otros países, pero ahora ya lo podemos hacer acá e incluso en consultorio. Entonces, ¿qué podemos resolver mediante histeroscopía? O sea, ¿todo tipo de sangrado uterino normal dependiendo de la causa o hay algo que no lo pueda resolver? Fíjate que la histeroscopía permite la resolución de las patologías de la cavidad interna prácticamente en un muy alto porcentaje, ¿sí? 90% de las causas son pólipos, que obviamente la gran mayoría de nuestros pacientes ha tenido pólipos, pero sí hay una gama amplia de lesiones que se puede resolver. Entre ellas son miomas, son quistes de adenomiosis, por ejemplo, cicatrices intrauterinas, malformaciones uterinas, inclusive cuando han quedado un dispositivo intrauterino, un DIU de cobre o un DIU de levonorgestrel enterrado dentro del útero, lo podemos extraer en 5 minutos en el consultorio, y todo esto gracias a los beneficios de la histeroscopía. Sí, ¿no? ¿Y a qué ginecólogo no le ha pasado que una paciente viene a consulta y le queremos retirar un dispositivo, o ya viene previamente de otro consultorio y no hay las guías, ni del DIU hormonal ni del DIU de cobre? Entonces, en este caso, la histeroscopía, como tú dices, ¿no? Entrar con los ojos a la cavidad uterina y pues poder retirar, ¿no es cierto? Entonces, es súper fácil. Y, por ejemplo, en mujeres quienes no tienen... A ver, antes de entrar en esta pregunta, la histeroscopía es entrar con una camarita por la vagina
recorrer todo eso y ir adentro del útero, ¿no? Entonces, eso es la histeroscopía. Pero estamos invadiendo, no de forma agresiva, pero estamos entrando por la cavidad vaginal. Entonces, en mujeres quienes no han tenido vida sexual, ¿se puede hacer este procedimiento? Sí, o sea, este es un procedimiento que nos permite abordar el útero y la vagina, ¿sí? Sin la necesidad de un espéculo vaginal. Fíjate que lo que más les fastidia a las pacientes cuando se trata de un procedimiento ginecológico es, le tienen terror al espéculo vaginal. Y claro, o sea, pacientes vírgenes aún no podemos ni siquiera introducir un espéculo, hay unos espéculos virginales y todo, pero aún así es un espéculo grandecito. El histeroscopio tiene un ancho de 4 milímetros. Entonces, en cuestiones de pacientes vírgenes, sin ningún problema. Obviamente, previo consentimiento informado, explicando a los papás, etcétera, se hace el procedimiento donde se introduce este endoscopio de 4 milímetros que tiene ya incorporado dentro unas pincitas que nos permiten extraer cuerpos extraños de las nenas, por ejemplo, e inclusive de pacientes vírgenes nos permiten entrar dentro del útero y extraer pólipos o miomas. Ojo que las pacientes vírgenes no están exentas de tener problemas polipoideos, de tener problemas de miomas, aún en la edad de su adolescencia, ¿no? Y muy cercana a la menarquia inclusive, porque muchas veces dicen, sí, tiene 14 años y está que se desangra, o sea, literalmente está sangrando un montón. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues esperemos a que tenga vida sexual a los 21 años o 18, 20 años hasta resolver. Hasta eso, pues, se desangra, la paciente se puede hasta morir. No, justamente la histeroscopía es para resolver este tipo de casos y este tipo de condiciones sin la necesidad de ser invasivos con un espéculo vaginal. Personalmente yo realizo histeroscopía de consultorio y de quirófano sin la necesidad de un espéculo vaginal. Ya la realizo prácticamente sin la necesidad del espéculo porque este tema de navegar y buscar los orificios, dónde están, etcétera, ya para mí es algo automático por la curva de experiencia que tengo. Pero por supuesto, sí hay varias técnicas en las que algunos ginecólogos introducen el espéculo y luego introducen el histeroscopio. No es que esté mal, es simplemente una técnica. Pero la técnica de mínima invasión es aquella que se utiliza sin la necesidad del espéculo vaginal. Okay. Sabes que saliéndonos un poquito del tema, me acordé una anécdota, ¿no? Que me pasó en el posgrado, no sé si te pasó a ti, pero vino una chica de 22 años por la emergencia y pues le fuimos a valorar y un sangrado, pero abundante, sí, abundante. Entonces le preguntamos qué es lo que le pasaba, a la mamá también, que fue con la mamá no sabía nada, solo la paciente comenzó a sangrar, nos dijo que tenía su menstruación y pues comenzó a sangrar. La mamá se retira y indagándole un poquito fue después de una relación sexual, ¿sí? Entonces, pero eso, bueno, ya fue como después de unas 3 horas, ¿no? Nosotros investigando, haciéndole el eco, qué es lo que pasa y cómo sangraba tanto. En el momento que le poníamos el espéculo no se veía nada, o sea, se llenaba toda la cavidad. Entonces, después de unas 2 o 3 horas nos dice que, ¿saben qué? Tuve relaciones sexuales con mi novio y pues se desgarró el fondo de saco todito, ¿no? Entonces, claro, ya yendo a quirófano, todo, y ahí limpiando un poquito y intentando poner puntos. Me viene esa anécdota, no sé si te pasó algo aquí en posgrado. Sí, o sea, me pasó que había un cuerpo extraño justamente en una nena, ¿no? Y nos tocó referirla a una institución en realidad privada porque no había histeroscopio. Y claro, la mamá súper angustiada y preocupada porque la nena estaba sangrando. Parece que se había metido una alberjita. Entonces, finalmente me enteré que lo sacaron en el consultorio, inclusive, que no hubo necesidad de hacer sedación ni nada. Entonces, este tipo de cosas son las que lo resuelves. Y otra cosa interesante es que el mismo histeroscopio tiene un par de como orificios que nos permite lavar el sangrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos pacientes que vienen con sangrados importantes, no es una contraindicación absoluta para hacer histeroscopía. Tú puedes entrar y utilizas estos medios para poder lavar la vagina y que puedas tener siempre la imagen nítida. De esa forma te evitas perforaciones, te evitas ir a lugares donde no hay lesiones, sino identificar plenamente dónde está todo. Entonces, la tecnología también se ha acordado de darnos esta visualización mejor y ahora el histeroscopio como tal permite un lavado
intrínseco propio de no importa si hay sangrado, Okay. correcto. ¿Y necesitas algún examen previo si haces una histeroscopía en el consultorio o si necesitas de entrar al quirófano? Sí, y lo que siempre les repito a los pacientes cuando mandan el WhatsApp, porque siempre hay, Claro. doctor, histeroscopía, ¿cuánto sale? Sí. ¿Y puede hacerme en el consultorio o puede hacerme en el quirófano? Sin examinar. Entonces, claro, ahí hay que ver la bolita mágica y decidir no. En realidad, lo principal para tener un procedimiento exitoso de histeroscopía es que la paciente venga al consultorio. Porque ¿cuándo sé que le voy a hacer de consultorio? Cuando la miro, cuando la examino, cuando sé que el cérvix está permeable, cuando sé que la paciente tolera bien el examen vaginal, porque va a tolerar bien un pequeño cólico de 3 minutos que tenga al hacer la histeroscopía. O cuando tengo que ir a quirófano, claro, cuando la paciente no tolera ni poner el espéculo vaginal. Entonces, ninguna paciente es igual. Si bien todas pueden acarrear esta sintomatología o se dan cuenta de que están sangrando más de la cuenta, ninguna se parece en los procedimientos. Y para tener éxito en la histeroscopía es necesario que la paciente venga y pueda ser partícipe de esa examinación vaginal y de una ecografía. Porque también puede que tolere muy bien. Supongamos que tolera perfecto el dolor. Pero si yo tengo dentro un mioma en la casita de los bebés que mide más de 3,5 centímetros, no, hay que hacer en quirófano. Entonces, claro, todas son un mundo distinto, todos los casos necesitan esa valoración importante y no simplemente como estar buscando en la percha cuánto cuesta, ¿no? Sí, y es importante, ¿no? Justo lo que decías, firmar un consentimiento informado, porque por más masa pequeñita que haya en la cavidad uterina, es un procedimiento médico, entonces puede tener quizás algún tipo de complicación. Entonces es importante también ese tipo de valoración. Justamente lo que hablas del tema de complicación, si bien la histeroscopía no está exenta de complicaciones, sí hay menor tasa de complicaciones que un legrado. Un legrado alcanza del 1.7 al 5% de los casos, la histeroscopía del 0.07 al 1%. Sí, lo que más entonces justamente es mucho más difícil que te perfores porque estás viendo dónde entras. Sí, lo que más nos asustamos a veces cuando hacemos un legrado, nuestros primeros legrados, es perforarte el útero. En la histeroscopía, ¿qué riesgo hay de perforarse el útero? Siempre hay riesgo, siempre hay riesgo. Al ser un procedimiento como tal quirúrgico, siempre hay un riesgo. Es menos probable que perfores una paciente en el consultorio porque la paciente se va a defender cuando siente algo de dolor y se va a hacer para atrás, se va a mover. Entonces tú no vas a poder continuar. Pero cuando hay una paciente que está dormida, el riesgo de perforación en una histeroscopía siempre sube. Y por supuesto, hay que recordar que nosotros muchas veces nos enfrentamos a tejidos precancerosos o cancerosos. Tú sabes cómo son los tejidos cancerosos, Santi. Tú les topas y es como un queso, te vas, ¿sí? Entonces no es porque no lo viste muchas veces, sino es porque lo viste y en realidad el tejido está muy dañado y no lograste como tal tomar una muestra y te puedes ir. No todos los casos son iguales. Siempre el riesgo de cáncer cambia la conformación de los tejidos y te hace más susceptible de que tengas complicaciones. Ok, además de los exámenes que tú le solicitas de acuerdo a cada paciente, ¿necesita alguna preparación especial? Es decir, tal vez, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. En el Papa Nicolau no debes venir 3 días antes sin intimidad, sin óvulos, sin menstruación. En este caso, la histeroscopía, ¿cuál es la preparación previa antes del procedimiento? Mira, la histeroscopía como tal no necesita preparación previa si vas a hacerla en un ambiente consultorial de diagnóstico. En realidad no necesitas, ¿sí? Pero si vas a ir a un tema quirúrgico para resolver cosas puntuales, siempre es mejor que la paciente esté en los primeros días de la regla. ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo del campo de fútbol. Si en un campo de fútbol tú tienes una piedrita en el medio, tú la ves, pero si el césped está crecido, la ves menos o puedes pasarla por alto. Entonces, básicamente lo mismo sucede dentro de la cavidad uterina. Si tú tienes el tejido endometrial en los últimos días del ciclo, puede que sea más difícil verlo y más aún si no tienes curva de experiencia o más aún si no has hecho muchas histeroscopías de por medio. Entonces es mejor siempre los primeros días de la regla porque tienes la cavidad vacía de otro tipo de tejido que te podría confundir, ¿no?, con las lesiones que vas a retirar. Pero no es una regla. Acuérdate que nosotros tenemos acá en el consultorio, me vienen, yo diría que un 60% de pacientes de provincia. Entonces muchas veces no pueden venir en el momento en que tú deseas o en el momento que tú quieres que vengan. Entonces la idea es esa, ser lo más cercano al periodo menstrual que se pueda, si es que es posible. Y adicionalmente como procedimiento como tal,
Depende mucho si hacemos un ambiente de consultorio o un ambiente de quirófano. Porque un ambiente de quirófano como que todo está un poco más normado, va a tener la paciente medicación analgésica, preoperatoria, va a tener exámenes preoperatorios, etc. Sí, pero en un ambiente de consultorio, en un ambiente de consultorio la paciente necesita quizás un analgésico, un ansiolítico, una medio irritantes, para que esté tranquila durante el estudio, para que esté un poco más relajadita. Hablando del tema de consultorio, la paciente ya debía haber sido seleccionada para hacerla en consultorio, porque en consultorio no te puedes demorar. Entonces tienes que literalmente entrar, tomar la lesión y salir. Básicamente las pacientes con un analgésico es más que suficiente, no necesitas mayor preparación. Ok, por ejemplo, cuando se hace un legrado, necesitas preparar ese cervix, que se ablande, y pues tienes que dar misoprostol, ¿sí? Una dosis específica para poder ingresar la legra, ¿no? Dentro del útero. En este caso, ¿necesitas darle este tipo de medicamento a la paciente? Mira, el misoprostol, tú sabes, genera un cólico terrible a las pacientes. Yo no ocupo misoprostol. 4 años que prácticamente no utilizo misoprostol en el consultorio, nunca de los nunca, porque si viene al consultorio, ya sé que ese cervix se puede entrar, ¿sí? Y segundo, si es que hubiese dificultades o pequeñas dificultades, las micropinzas mismo facilitan el acceso, ¿ya? Cuando usamos misoprostol, a veces, y de hecho yo en muy contadas y selectivas ocasiones, por ejemplo, una paciente que ha sido conizada, que una conización es cuando te quitan un pedacito del cuello, ¿no? A veces queda el cuello un poco más estrechito, más estenótico, entonces le damos una tableta de misoprostol a lo mucho cuando está en un ambiente hospitalario para poder introducir un histeroscopio más gruesito, ¿ya? Pero la necesidad para el de consultorio en realidad es nula, la de misoprostol, es nula, porque tú la vas a hacer en consultorio porque la vas a abordar fácilmente, ¿sí? No tienes necesidad de darle esa incomodidad, ese disconfort adicional. Aparte de eso, que una histeroscopía de consultorio demora entre 3 y 5 minutos máximo. Súper rápido. Es muy rápido. Obviamente queda filmado, se hace con la misma tecnología, absolutamente todo igual. Una en quirófano no debería durar más allá de 20 minutos. ¿Por qué? Porque tienes que infundir agua dentro del útero, porque esa agua, si bien la gran mayoría de agua sale, ¿sí? O se pasa al abdomen, siempre hay una proporción de agua que podría la paciente absorber. Entonces, mientras más rápido es el procedimiento, mejor, ¿sí? Y todo esto es, obviamente, de acuerdo a las preparaciones individuales de cada caso. Ok, bueno, entonces ya hablamos del histeroscopio y todo, y nos puedes indicar, ¿sí? ¿Cómo es el material del histeroscopio? ¿Cómo, no sé, si como tú nos decías, es de 4 milímetros? Sí, entonces es muy delgadito, ¿no? Entonces les puedes indicar a nuestras pacientes cómo es este material para que ellas puedan entender qué es lo que va a ingresar en su vagina y pues para que no tengan o no se asusten y no tengan ningún problema. Claro que sí, fíjate que este es un histeroscopio, este es un set diagnóstico y también nos permite hacer extracción de lesiones internas, ¿no? Como tú ves, el histeroscopio tiene un promedio de 30 centímetros de largo, pero de ancho es 4 milímetros. Y las pinzas que estamos viendo aquí son pinzas que tienen 2 milímetros cerradas y abiertas 6 milímetros. Es decir, esto no va a ingresar en el útero, ¿no? Es decir, esto entra al útero, ¿sí? Esta puntita entra a la vagina y al útero, ¿sí? Y una vez que estamos dentro para tomar las lesiones, metemos una pinza de 2 milímetros a través de la misma camisa para poder tomar y extraer la lesión desde la base. Okay. La idea es que podamos extraer las lesiones desde la base. No sé si tú te acuerdas o no sé si es que te ha pasado, pero cuando estábamos en la práctica de todos los días en el hospital, ponías el espéculo vaginal y encontrabas un pólipo en el cuello. Claro. ¿Cuál es la escuela que aprendimos? Retirar ese dato. Le agarras, le torsionas y le sacas, ¿no es cierto? Que eso es precisamente lo que hoy por hoy no se debe hacer. La base puede quedar sangrando. Correcto. Particularmente no solo puede quedar sangrando, sino puede quedar gran parte de la lesión dentro y puede haberse arrancado la lesión a medias. Y yo tengo muchísimos casos que me vienen a la consulta en el cual se extrajo de esta forma el pólipo, pero tú ves que tiene una raíz de 3, 4 centímetros a veces de largo, que está sangrando o que nuevamente formó otro pólipo similar, ¿sí? Y esto es súper importante, no solo por cuestiones de diagnóstico, ¿no?
y de tratamiento, sino porque esa raíz puede tener lesiones precancerosas. Tú estás dejando la raíz del problema y estás retrasando el diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, como vuelvo y te repito, este es un instrumental muy fino que nos permite hacer la extracción en consultorio y también en quirófano dependiendo de las pacientes. Ahora te voy a enseñar otro instrumental que utilizamos para extraer en cambio miomas o lesiones un poquito más grandes. Ya, en este caso, por ejemplo, eso justo nos decías tú, ¿no? Uno se puede hacer en quirófano, otro se puede hacer en consultorio. Entonces, el que tú nos acabas de indicar es el de consultorio. Ok, entonces, en este caso, el de quirófano es diferente. Sí, es un poquito diferente. Es un instrumental un poquito más grande. En algunas pacientes requiere dilatación, en otras no. Yo, normalmente, el 80% de las pacientes que he hecho en casos no han estado de dilatación, ¿sí? Más aún cuando ya vienen con un mioma o un pólipo saliendo del cuello del útero, el cuello ya está dilatado. Entonces no necesitamos dilatar nuevamente. Este es el instrumental para quirófano. Como tú ves, tiene unas pequeñas ranuras que nos permite absorber agua que va saliendo y la sangre que no nos permite visualizar muchas veces. Esto nos ayuda a aclarar la imagen y dentro tenemos una especie de asa. Sí, que no sé si podemos verle aquí en la pantalla bien. Esta asa nos permite tener corriente e ir haciendo un tema que se llama un slicing o un troceo o un pedaceo de los miomas o del tejido que necesitemos retirar. Muchas veces inclusive la cavidad interna del útero, hay esos úteros en forma de T. A través de esto podemos como cincelar la cavidad y mejorar, darle más amplitud. Entonces todo depende de los casos. ¿Sí? Ok, y por ejemplo aquí justamente nos dijiste de láser diodo, ¿no? Sí. ¿En qué momento lo usas? ¿Existe algún tipo de material específico para eso, para poder resolverlo? Sí, fíjate Santiago, justamente el láser de diodo que utilizo en consultorio utiliza una fibra que se asemeja a una cuerda de guitarra. Fíjate, esta fibra nos permite vaporizar el tejido interno. Entonces, si retiramos pólipos como tal, esta fibra nos permite quitar la base de los pólipos sin una sola gota de sangrado. Y adicionalmente, si vamos a hacer malformaciones uterinas como septos, por ejemplo, que hay dentro del útero, esta fibra nos permite ir vaporizando la zona interna del septo, que antes requería una cirugía gigante. Que requería una cirugía abierta, partir el útero en dos, sacar el septo y luego suturar. Y la paciente quedaba peor. Con dolor, en muchas ocasiones con sinequias, con cicatrices dentro del útero, producto de eso. Obviamente no todos los septos son iguales. No es que podemos decir, bien, esta paciente tiene esta malformación y todas estas malformaciones son igualitas en todas las pacientes. No, todas necesitan su puntual valoración y la facilidad que nos permite esta pequeña fibra es hacer muchas de estas malformaciones en consultorio y otras en quirófano. ¿Va a sentir algo la paciente mientras le estás haciendo esto? No, porque es un láser que no tiene penetrancia. ¿Eso qué quiere decir? Que donde yo apunto, disparo y no se penetra más allá de 5 milímetros. Entonces nos permite resolver los casos con mucha seguridad y con mucha tranquilidad de que el láser no le va a lastimar o que la va a perforar. Ok, una vez que ingresas el histeroscopio y estás evaluando la cavidad uterina, ¿qué nomás evalúas? Desde la entrada del introito, la vagina y todo. Sí, fíjate que se llama vaginoscopía a la valoración del histeroscopio a toda la vagina, ¿no? Acuérdate que las malformaciones, la vagina no está exenta de malformaciones. Entonces nos permite saber si es que hay malformaciones o lesiones vaginales también. Una vez que identificas el orificio cervical de la zona externa, que es el que normalmente se ve donde tomas el Papa Nicolau o cuando pones el espéculo vaginal, te metes por ese orificio y la introducción hacia el orificio es muy lenta, Santi, porque dentro del orificio cervical vas a darte cuenta que empiezas a ver los pliegues cervicales. Y dentro de esos pliegues cervicales necesitamos que se expandan para poder visualizarlos bien. Hay lesiones, muchas veces hay micropoliposis. Es decir, que al ver internamente el cérvix, no es que únicamente vamos a encontrar lesiones que hay que retirar. Hay muchas enfermedades, como por ejemplo la micropoliposis o la endocervicitis, que tiene micropoliposis,
que simplemente requieren la visualización para que tú después de la histeroscopía le des antibiótico y le cures. Es decir, que no siempre entrando y extrayendo es el tratamiento de la histeroscopía, sino que muchas veces te permite ver si es que hay infecciones internas que puedes tratar, ¿sí? Okay. Entonces, es un paso a paso. Vas por el cervix, por la parte de afuera, ¿no es cierto?, del orificio, vas por el canal endocervical, luego te topas con el orificio cervical interno que requiere un movimiento del histeroscopio hacia lateral para poder pasarlo, porque tiene una forma ovalada, tiene una forma oval. Pasas y una vez que pasas ves el istmo que es como la porción que une el cuerpo del útero con el cervix, que en muchas ocasiones está dañado por las cesáreas que hacemos en el día a día. Y luego finalmente vemos la cavidad uterina y nos enfocamos prácticamente a ver la forma de la cavidad uterina, ver que no tenga lesiones, ver los orificios de las trompas por dentro, si no están tomados, si no están tapados. Entonces nos ofrece una riqueza de información brutal la histeroscopía. Es súper importante esto, ¿no? Formar muchas veces equipos entre nosotros los colegas, porque yo creo que ningún ginecólogo sabe hacer todo. Si bien de cierto aprendimos muchas cosas en el posgrado, a veces sí se quedaron ciertos déficits que después de la formación en la universidad tuvimos que seguirnos preparando, estudiando. Pero siempre tener un equipo, ¿no? de trabajo, pues alguien se dedica mucho más a la cirugía de mínima invasión, alguien más a embarazo, alguien más a piso pélvico. Entonces, formar estos grupos de trabajo por el bienestar de las pacientes es súper importante. Sí, justamente esto es la tendencia mundial, ¿sí? El tema es que, como yo te decía, es crucial la curva de experiencia y la cantidad de casos acumulados en el tema de los tratamientos, ¿no? Porque muchas veces dices, no, tengo que hacer una resectoscopía y tengo que sacar un mioma en quirófano y todo, y les podemos sacar en el consultorio muchas veces, o viceversa. Tenemos colegas que se aventuran a sacar en el consultorio casos que en realidad son para quirófano. Entonces sí es importante el formar un equipo multidisciplinario y sobre todo un especialista que pueda tener todas las herramientas que necesitas, porque nos ha pasado, Santi, que vas a determinadas clínicas por temas de seguro y de repente la óptica no funciona y no ves nada. O de repente las pinzas del histeroscopio están dañadas y te quedaste con el procedimiento a medias y te toca optar por hacer un legrado, ¿sí? Entonces yo siempre tengo, por ejemplo, mis equipos conmigo y ese backup es la seguridad de que tengo que la paciente va a poder solucionar su problema donde sea que lo hagamos. Ahora, volviendo un poco al tema que te decía del istmo. Esto no habíamos hablado y en realidad la patología del istmo. ¿Nos puedes decir a nuestras pacientes, no? Porque nosotros como médicos entendemos qué es el istmo. Estoy hablando en chino para algunos pacientes, pero normalmente el istmo es la transición, es la parte de transición entre el cuerpo del útero y el cérvix, donde nosotros como ginecólogos hacemos el corte para sacar al bebé en la cesárea. La unión. Es interesante porque normalmente cuando tenemos una cesárea, se produce una enfermedad a nivel de esa cicatriz que se llama istmocele. Se hace como un hueco, ¿sí? Esto ocurre en una cesárea en el 25% de las pacientes. Cuando hay 2 cesáreas, en el 50% de las pacientes. Dependiendo del ERE también. ¿No? Si eres ERE1, si eres ERE2, ya es menos. Y cuando hay 3 pacientes, que de hecho, cuando de hecho 3 cesáreas consecutivas, el 100% de las pacientes hace un istmocele, es decir, hace un hueco en la cavidad hace como un hueco, ¿no es cierto?, en la zona de la cicatriz de la cesárea. Como que se invagina. Como que se invagina. Entonces, ¿cuál es la sintomatología típica? Es de esas pacientes que, por ejemplo, menstruan 7 días y después, cuando ya ha pasado todo, al día 10, 11, tienen un manchado marrón o empiezan a marchar marrón, una sangre con muy mal olor, y también tus famosas candidiasis vaginales de las que tanto hablas, ¿no? Claro, ¿por qué les gusta estas candidiasis, esta enfermedad? Porque mancha sangre más de 7 días, entonces cambias el ambiente vaginal a veces toalla todo el tiempo. E inclusive el istmocele, que es ese hueco que se forma dentro del útero, se llena de sangre. Entonces imagínate tener sangre, Santi, dentro del útero después de que ya menstruaste 15 días. Eso produce endometritis crónica, eso produce infertilidad, eso produce dolor pélvico,
crónico. Entonces, ¿cómo resuelves la patología del istmo o ese istmo-cele? Ampliando esa zona que quedó ahí con ese hueco a través de histeroscopía. Eso justamente es la solución para este tipo de enfermedades que son súper comunes, Santi, porque ¿a quién no le han hecho una cesárea? ¿No es cierto? Claro. Entonces, todo es cesárea. Hoy por hoy, casi todo es cesárea. En la práctica privada, tú sabes. Y claro, el hecho de tener esta enfermedad no diagnosticada, ¿sí? es un gran problema para las pacientes. Sí, que terminan, como te digo yo, en infecciones crónicas del útero, en infecciones crónicas vaginales, de esas vaginitis recurrentes. Sí, en el posgrado, la verdad, no sé si tú te viste algo de un istmo-cele. Yo me vine a enterar ya después, ni sabía de la existencia de los istmo-celes. Cuando me dediqué a hacer el tema de infertilidad en la Sociedad de Medicina Reproductiva de Argentina, entonces se ve un capítulo aparte del istmo-cele porque es una importante causa de infertilidad femenina. Ok. Una vez que le hiciste la histeroscopía, es en consultorio, en quirófano, ¿es un procedimiento ambulatorio? Bueno, en quirófano, ¿no? ¿Tiene que quedarse hospitalizada? ¿Qué hacemos después ya del procedimiento? Mayormente la histeroscopía, una de las ventajas es la rápida recuperación. Y es que en 24 horas el 90% de los pacientes está haciendo su vida rutinaria. Tengo pacientes que vienen de viaje inclusive, les hacemos el procedimiento y en la tarde están yéndose a la casa y tomando su avión de regreso. La recuperación es muy rápida, ¿sí? No tienes corte, prácticamente estás haciendo una cirugía de mínima invasión sin corte, ¿sí? Entonces las pacientes en un promedio de 24 horas, el 90% de ellas están resueltas en sintomatología. Y la gran mayoría adicional, o sea, bueno, no, la gran mayoría no, sino la minoría diría yo. La minoría, el 10% restante, se resuelve en 72 horas. Ahora, ¿de qué hay pacientes que requieren un poquito más de reposo? Siempre hay pacientes que son un poquito más susceptibles de presentar dolor, molestias. ¿Y cuál es la principal molestia que te da la histeroscopía una vez que la realizas? Un poquito de cólico menstrual, el que te baje un poquito de agua, porque como te decía yo, utilizamos bastante líquido como medio de distensión, y que la paciente pues esté con manchaditos con agua las próximas 72 horas. Eso generalmente es lo que más les incomoda y les molesta. Y también la sensación de cólico o de plenitud un poco inflamada, pélvica, un poco inflamada abajo, ¿no? Okay. Sí, pero mayormente las pacientes lo toleran súper bien. Sí, siempre, no sé si te pasa, pero siempre cuando yo hago un procedimiento a nivel del área íntima, la primera pregunta que me dicen es: doctor, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? En este caso, ¿cuándo puedo? O sea, en este caso en realidad no hay contraindicación siempre y cuando ya pues la paciente esté... Ni digas eso porque a la hora van a ir a... Pero como yo te digo, la gran mayoría de pacientes se hacen estos procedimientos porque... Y generalmente los hago viernes porque el lunes están trabajando, ya están haciendo sus cosas, están en el gimnasio, están en el CrossFit muchas veces, están haciendo todo lo que necesitan hacer. Entonces, sí, 24, 72 horas es el periodo que normalmente toma la gran mayoría de pacientes. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, una paciente que tiene un pólipo de endometrio, un engrosamiento de endometrio, entiendo que les tomas una muestra para confirmar tu sospecha, ¿no? Y muchas de estas pacientes están con sangrados uterinos siempre. Y hay un dispositivo que es la T hormonal. ¿Le puedes colocar en ese mismo momento la T hormonal para controlar estos sangrados? ¿Sabes que sí se puede? O sea, si tú tienes pacientes con poliposis o con hiperplasias, por ejemplo, o que tienes sospecha de que es una hiperplasia endometrial, le puedes dejar puesto una T hormonal sin ningún problema. De hecho, no hay una contraindicación, sino es el tratamiento. A la par le colocas al finalizar el procedimiento y se terminó. Pero más allá de eso, fíjate, no sé si has tenido pacientes, yo he tenido varias, que me dicen: doctor, me pusieron una T hormonal y quisiera que me revise. Y le reviso y está mal puesta. O no está mal puesta, se puso bien, pero tú sabes que el dispositivo en un determinado porcentaje puede moverse. Y se migró y se bajó y se cayó y está en el cuello. La ventaja de la histeroscopía es que le puedes recolocar la T inclusive. ¿Sí? Vas, entras, le colocas, coges del asta y lo dejas en el fondo uterino y por ecografía le vuelves a evaluar y se recoloca inclusive dispositivos que se han venido abajo. ¿Y por qué se recoloca? O sea, porque claro, Santi, una T hormonal te cuesta unos $200 solo el dispositivo. Sí. Y que después digan: no, el doctor me puso mal, mira, se cayó, está mal puesto. Muchas veces no es culpa de los doctores, ¿no? Es cosas que pueden pasar. Con histeroscopía en el consultorio, finalmente lo recolocas y le dejas
en el lugar preciso donde debería estar. Ok, ¿sí? Y mira, para que nos entiendan un poquito más nuestras pacientes, vamos a ver un video de cómo se hace una histeroscopía, ¿no? Entonces, ¿nos puedes describir unos 2 casos puntuales que tú tengas de cómo es el procedimiento, qué es lo que estamos viendo, etcétera? Así, algo muy rápido para que lo puedan entender. Sí, claro que sí. O sea, por ejemplo, en uno de los procedimientos que tenemos aquí, vemos que está una lesión externa fuera del útero. Sí, es un pólipo cervical que ha salido ya, que está asomando en la vagina. Me estoy metiendo por un ladito y estoy haciendo una extracción con un asa a ese nivel, a nivel de la base del pólipo. ¿sí? Esta paciente justamente había sido tratada ya de la forma común y tradicional que te había dicho. Le habían torsionado el pólipo y le habían sacado. A los 8 meses, 9 meses, el pólipo estaba saliendo nuevamente por la zona vaginal y estamos extrayendo la zona de la base. ¿sí? Otro procedimiento que te quería contar es una paciente que no podía quedarse embarazada, abortaba de forma recurrente. Hicimos un procedimiento diagnóstico en el que podemos visualizar el útero por dentro con un tabique, con un septo parcial que ocupa casi toda la cavidad. Y lo que estamos haciendo es, a través de esta fibra pequeñita que utilizamos, es vaporizar la zona del centro y quitando completamente la zona del tabique. Una vez que terminamos la zona del tabique y que ya quitamos el tabique, estamos dejando una sonda internamente para evitar que se plegue la cavidad y que esa zona del tabique se quede ampliada. Esta sonda la retiramos más o menos unos 7 días después y hacemos una histeroscopía de control más o menos en unos 45 días para visualizar cómo quedó esta zona del tabique abierta totalmente y ya la cavidad completa para que pueda embarazarse. Ok, súper interesante. Y bueno, llegamos al segmento en donde me gusta, porque aquí no hay ninguna pregunta preparada, ¿sí? Entonces te voy a preguntar desde lo más íntimo hasta lo actual. No, algo, digamos, conociéndote un poquito más a ti, si fuera ya del tema médico, ¿no? Entonces, ¿tienes tú alguna rutina antes de cada procedimiento? No sé, algo, no sé, pues el color de tu interior, de las medias, la camisa, algo que digas, me va a ir bien y con esta siempre me fue bien con este uniforme. Verás, refiriéndose a temas quirúrgicos, particularmente histeroscopía, me encanta un montón revisar una hoja de esquema que hago. Yeah. Porque siempre a todas las pacientes les hago una hoja de esquema y les dibujo cómo están y qué es lo que está pasando. Esto me ayuda un montón porque es como tener un mapa de dónde voy a entrar, qué es lo que voy a hacer, y me da mucha seguridad porque ya sé dónde debo buscar, ¿me entiendes? Y eso me ayuda a disminuir el tiempo operatorio, disminuir la necesidad de anestesia, y me da más tranquilidad, ¿no? Porque entiendo que no es una paciente que no fue valorada, ¿me entiendes? Que a veces es distinto cuando voy a ayudar a algunos colegas, este tipo de valoración no la hacen un poco diferente, ¿no? Pero este es como que mi ritual para iniciar una histeroscopía. Y ya yendo a tu formación como ginecólogo, ¿sí? ¿Qué tal te pareció el aprendizaje en lo que te dedicas actualmente? ¿Sí? ¿Te dio algún tipo de conocimiento a lo que haces hoy o hubo algún déficit durante tu formación? Fíjate que yo creo que sí tuve un déficit bien grande de temas de mínima invasión, pero como no podía trabajar en los temas de mínima invasión, tenía que trabajar en las cosas que sí podía tener. Y en ese sentido lo que hice fue hacerme un experto en temas del ciclo menstrual. Entonces me enfocaba en ver las pacientes y yo mismo hacerles las ecografías, yo mismo diagnosticarlas, yo mismo ver dónde está esto, qué características tiene que tener. O sea, trabajar en las cosas que sí podía, ¿me entiendes? Porque la verdad es que lo demás me tocó hacer después. Y eso fue lo que prácticamente eso es lo que me dedico prácticamente ahora. Es lo que muchos, ¿no? Después de lo que acabamos de posgrado, hicimos algo más, porque quedarnos solo con el conocimiento, pues nos quedamos atrás. Y eso es como, yo diría, como un mensaje para los posgradistas, claro, para los mismos médicos que ven. Yo sé que hay un millón de cosas que no van a ver, pero creo que hay que trabajar muchísimo sobre lo que sí puedes aprender. Por ejemplo, ecografía es básica. Y todavía tenemos esas ecografías que nos llegan, Santi, y nos dicen ecografía normal y la paciente está sangrando 12 días, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿por qué sé que no es normal? Por todo lo que estudié esos 4 años. Hay que procurar buscar el eco, estar ahí, ver una, otra.
Eso es lo único que te permite marcar la diferencia en el diagnóstico. Sí. Yo digo, de broma en broma, hasta nos toca aprender a hacer TikToks, porque imagínate, ahora todo el mundo está en las redes sociales, te buscan. Si quieres un celular nuevo, estás ahí buscando en el internet cuál te interesa. Entonces debes estar siempre en las redes. Entonces, ¿y algún caso complicado que has tenido, sea en quirófanos, en consultorio, algo que te acuerdes? Sí, o sea, casos complicados siempre hay. Me acuerdo que, bueno, más que nada como anécdota, porque creo que casos complicados hay muchísimos. Como anécdota, me recuerdo que cuando hice el curso de histeroscopía con el doctor Arias, nos hablaba un poco de los miomas y que podíamos sacar un mioma y cortar un mioma con tijera muchas veces, ¿no? Miomas pequeñitos que están en la cavidad. Y claro, me aventuré a hacer el primer mioma y tenía como 2 centímetros y pico, un mioma grandote para hacerlo por histeroscopía, obviamente en quirófano, pero no tenía el resector todavía, que es el que nos permite como comerle al mioma. Y claro, entré y el mioma estaba colgando de la base y pues le corté de la base, chévere, se acabó la cirugía. Pero después me ponía a pensar y digo, ¿y ahora cómo lo saco? ¿Cómo saco el mioma? No tenía idea cómo sacarlo. Claro. Entonces finalmente no lo saqué, quedó ahí. Terminó la cirugía y le dije a la paciente, pues ya te quité el mioma, mira, está el video de cómo te lo retiré, tarde o temprano va a salir. Para mi suerte, yo dije, ese mioma va a salir una semana después. Para mi suerte, en el postoperatorio salió el mioma, se expulsó. Buenísimo. Y como que lo dije, pues me salvé, ¿no? Pero en realidad, todas las pacientes son un mundo diferente. Todas son un mundo distinto. Todos los casos son complejos. Porque inclusive he tenido histeroscopías en las que extraes miomas y después se forma una cicatriz. Y claro, ¿qué te toca hacer? Otra histeroscopía más para resolver. ¿Sí? Todas las pacientes requieren su manejo, su grado de expertise, así es. Sí, justamente esto es lo que dices al último, que cada paciente es un mundo distinto, pero ya yéndonos a los consejos prácticos de nuestras pacientes. Una paciente que tiene un sangrado uterino anormal, ¿cuál sería ese paso a paso hasta llegar a la histeroscopía y poderle resolver su problema, entendiendo, como hablamos al inicio, existen varias causas, pero cuál sería ese paso a paso desde el síntoma que le debe preocupar hasta ir al consultorio, lo que tú le pides y llegar ya a la histeroscopía y resolver ese problema? Un consejo muy práctico para que lo puedan entender. El primer consejo, digo yo, es que puedan hacer caso a su cuerpo, la primera cosa, porque ya entre ellas, tú sabes, se conversan. No estoy sangrando de forma normal. Tener el valor para poder ir a la consulta es el primer paso. Es el paso esencial, Santi, porque créeme que eso es lo que muchos pacientes les detiene y vienen después de que ha pasado años, ¿no? Y hay que acordarse que los pólipos y los miomas crecen medio centímetro, 1 centímetro por año. Entonces, cuando ya nos viene con un polipazo es porque lo tiene rato. ¿Okay? Nadie le hizo caso. Entonces, esa es la primera, animarse a venir a la consulta. La segunda es llegar al consultorio, decir la verdad y nada más que la verdad. Ese es un lugar, es un vínculo que necesitamos tener con la paciente en el que se hable todas las cosas con verdad, porque si no las sabemos, ahí empezamos a complicarnos, Santiago, inclusive en los procedimientos, ¿sí? Segundo es ese paso. El tercer paso, diría yo, la examinación y la ecografía. El cuarto paso, que se realicen los exámenes que se les manda, que son exámenes rutinarios. Hay que acordarse que menos de 40 años únicamente necesitamos biometría de tiempos de coagulación. Más de los 40 ya necesitamos la ayuda de un médico internista que nos diga, esta señorita va a entrar bien a quirófano y va a salir bien, va a responder todo chévere. Si es que es menor de 40 años y tiene hipertensión, diabetes o alguna enfermedad asociada, también le tengo que mandar donde el internista, porque es crucial que el internista nos diga el riesgo quirúrgico de la paciente, si se me puede complicar o no, si puedo tener problemas o no, y si la anestesióloga también tiene alguna cosa que tener en consideración. Eso es el preámbulo, Santi. El último, diría yo, es hacer un esquema de su enfermedad para que ella pueda entender con un gráfico qué es lo que vamos a hacer. El cuarto es programar la cirugía cuando tenemos todo listo para poder saber si hacemos en un ambiente de consultorio o quirúrgico. Y el último, como tal, es enviar esa biopsia al patólogo para poder estudiar qué es lo que le estamos sacando a la paciente y decirle,
tú tienes esto con nombre y apellido y el tratamiento y el seguimiento es el siguiente. Y yo como punto final siempre les digo a los pacientes luego de la histeroscopía que les veo con la patología y que en el día de la patología revisamos el video de lo que hicimos. Porque también eso les da la tranquilidad de saber que todo se resolvió. Porque muchas de ellas ya han venido de otras amargas experiencias en que les han extraído pólipos, les han hecho legrados y todo está a medias, ¿sí? Entonces, ese es el paso a paso, Santi. Okay. Sí, este paso a paso necesita de valor y coraje. Algunas pacientes se quedan en el diagnóstico también. Les dices que tienen que hacerse esto u otro y para poder decidirse tardan tiempo. Y entiendo que tardan muchas veces por cuestión económica, entiendo que tardan a veces por cuestiones de creencias, de lo que le dijo la mamá, de lo que le dijo la abuelita, de lo que le dijo la amiga, de las experiencias, les da miedo, otras tienen terrores, etc. Pero todo eso se puede sustentar y hablar en la consulta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, digo yo, la consulta con mis pacientes porque no les veo en media hora, Santi. Yo me demoro, sobre todo me vienen por casos complejos, yo les veo en 1 hora, hora y cuarto, donde hablamos hasta de todo, todo. Una consulta así es imposible, no por ejemplo, ver en la parte pública. Te dan 20 minutos. ¿Sabes? Eso es crucial, darles el tiempo que necesitan porque no todas las pacientes son iguales. Unas necesitan que les indagues más, otras necesitan que les respondas hasta el por qué, el cómo, cuándo, para dónde. ¿Sí? Y eso es súper importante para las pacientes. Ok. Bueno, Gabriel, te quiero agradecer por estar acá, informarnos, conocer más sobre estas técnicas que acá en el Ecuador pues están en auge y pues tú como un experto nos acabas de informar, educar y sobre todo nuestra audiencia, ¿no? Entender que un sangrado uterino anormal no es normal. Sí, no es normal que salgan coágulos, que haya sangrado más de 7, 10 días, que haya dolor en la menstruación, algo está pasando. Entonces quiero nuevamente agradecerte que has estado acá y me gustaría que nos des un mensaje final. Sí, justamente estuvimos un ratito conversando detrás de cámaras, sí, que vamos a preguntar, que vamos a hablar, pero ha sido una conversación súper agradable, súper chévere. Y pues tu mensaje final y la experiencia que has tenido acá en mi podcast Plenitud Íntima. Bueno, primero quiero recordarles a las pacientes de que el mismo procedimiento que hacemos conmigo en clínicas pequeñas lo pueden hacer en el Hospital Metropolitano, en el hospital o en la Clínica de la Mujer, que son como los hospitales más grandes de Quito, ¿sí? Tienen la misma posibilidad de hacerse, obviamente a un coste muchísimo más bajo. Siempre la cirugía de mínima invasión es más costosa que las demás, pero no quiere decir que no esté al alcance de las demás pacientes. Y créeme, yo tengo un 60% de pacientes de provincia que vienen a hacerse estos procedimientos y obviamente les dejamos a un precio mucho más módico, ¿sí? Para que todos puedan beneficiarse de esto. Y el mensaje final que les quiero dejar a las pacientes es que no hay nada más certero para poder diagnosticar un sangrado como meter los ojos en el útero. No hay otra. O sea, hoy por hoy, meter los ojos al útero es posible y nos permite tener un 100% del diagnóstico, nos permite asegurar el tratamiento y nos permite decirles a las pacientes que lo que tienen diagnosticado definitivamente es completamente seguro. Esto nos permite que ellas tengan la posibilidad de direccionar su tratamiento definitivo o de ser resueltas a través de la histeroscopía, porque la histeroscopía resuelve hoy por hoy el 100% de las patologías endocavitarias. Entonces, ese es el mensaje como tal y el mensaje también adicional es que puedan ellas tener el valor de ir a la consulta cuando se dan cuenta que el sangrado de la vecina pues les está haciendo darse cuenta en realidad que no es normal lo que están pasando. Ok. Sí. Bueno, ¿y qué te pareció estar acá? Fabuloso. Sí. O sea, tiene un equipo de trabajo increíble. Estamos aquí los dos, pero detrás de cámaras hay un montón de gente. Hay muchísimo profesionalismo. En realidad eso es muy importante. También creo que este espacio que estás generando también es súper relevante para las pacientes. Porque no es lo mismo que se enteren en la consulta. Mucha gente a veces tiene que pagar solo para enterarse de algunos pormenores que hoy se han enterado. Hay en redes sociales. Sí, y esto abre también un espacio para aquellas personas que necesitan saber un poquito más de este tipo de procedimientos de última tecnología, ¿no? Y que están aquí en el país, que son hoy por hoy todo.
Ok, gracias Gabriel. Gracias a ti, gracias por la invitación. Antes de despedirme, quiero dejarte con un mensaje claro y lleno de fuerza. Si llevas tiempo con sangrados uterinos anormales, con menstruaciones abundantes que te limiten o te hagan sentir agotada, no estás sola y mucho menos condenada a vivir así. Hoy, la medicina nos ofrece alternativas seguras, precisas y humanas. La histeroscopía no solo es una técnica, es una herramienta que nos permite mirar directamente dentro del útero, encontrar la causa real y tratarla con mínima invasión y máxima efectividad. Ya no hay razón para seguir haciendo procedimientos a ciegas o invasivos que no resuelven el problema de raíz. Elegir tecnología, información y salud consciente también es una forma de cuidarte, porque al final toda mujer merece lo mismo: vivir sin sangrados que la limiten, sin miedo y con la tranquilidad de saber que su cuerpo está bien. Porque cuando tú estás bien, todo en tu vida empieza a estar mejor. Si esta información te ayudó a despejar dudas, compártelo con tus amigas, hermanas, conocidas. Y no te pierdas el próximo episodio de mi podcast Plenitud Íntima, en donde tratamos con cariño lo que antes tratábamos con temor y miedo. Si te gustaría agendar una cita médica, la información está en el link de todas mis redes sociales. Les mando un abrazo. Chao.